Hoy quiero compartir con ustedes cómo hacer este bonito y precioso chal triangular tejido con gancho. No es nada difícil de hacer, espero que les guste. Pero antes me gustaría mostrarles otros proyectos parecidos a el que vamos a hacer el día de hoy, pero con diferentes puntadas. Son muy bonitos también, muy fáciles de hacer. Espero que les gusten y bueno, si les gusta alguno de ellos, háganmelo saber en los comentarios y con mucho gusto les voy a dar toda la información que necesiten. Les doy el enlace para que vean el video o si no, los invito a visitar mi canal. Ahí van a encontrar todos estos proyectos y muchos más que estoy segura que alguno de ellos les va a gustar. El estambre que voy a utilizar el día de hoy es un estambre del número 4 mediano, 100% acrílico. Se recomienda tejer con un gancho de 6 milímetros, así que es el gancho que vamos a utilizar el día de hoy. Cada madeja de hilo o bola de hilo tiene 100 gramos. Yo utilicé 400 gramos en total, utilicé 4 madejas de estas. Sin los flecos, ya con los flecos utilicé una más, o sea 100 gramos más. Así que con todo y los flecos utilicé 500 gramos. Lo bonito de esta puntada es que la pueden tejer con hilos gruesos o hilos delgaditos. Miren, por ejemplo, el día de hoy la muestra se las voy a hacer con este hilo más delgadito, ya que con estos colores se prestaba más ante las cámaras para que se viera la puntada más bien. Es un hilo delgadito del número 1 y lo voy a tejer con un gancho de 2.75 milímetros. Voy a empezar haciendo un anillo o círculo mágico de esta forma. Si no saben cómo hacer el anillo o círculo mágico, en mi canal tengo un video donde les explico con más detalle. Una vez que tengo el anillo mágico, voy a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Estas 3 cadenas forman un punto. Dentro del círculo voy a hacer 4 puntos altos más para tener un total de 5 puntos. Tres cadenas que forman un punto más 4 puntos son 5 puntos altos en total. Ahora voy a hacer 2 cadenas. En el mismo lugar voy a hacer 5 puntos altos más. 1, 2, 3, 4, 5. Así que tenemos 5 puntos altos de un lado, 2 cadenas de separación y 5 puntos altos del otro lado. Ahora voy a cerrar el anillo mágico jalando el hilo más pequeño y está la primera vuelta. Voy a empezar la segunda vuelta, voy a dar vuelta al tejido. Me voy a regresar tejiendo hacia acá. Voy a hacer 3 cadenas, las cuales forman el primer punto. Y en el mismo lugar, en el mismo punto, voy a hacer 2 puntos altos más para tener un total de 3 puntos en el mismo lugar. Ahora, voy a hacer un punto en relieve, me voy a pasar al siguiente punto. En cada punto voy a hacer un punto en relieve. Y lo voy a hacer aquí en el siguiente punto, luego enseguidita. Voy a pasar el gancho por abajo del punto, jalo hilo y hago el punto alto en relieve. Me paso al siguiente punto, repito lo mismo, paso el gancho por abajo del punto, jalo hilo y hago el punto en relieve. Me paso al siguiente punto, hago lo mismo. Me paso al siguiente punto, hago lo mismo. Y aquí donde están las 2 cadenas de separación, aquí va a ser la mitad del tejido. Aquí vamos a hacer 2 puntos altos. 1, 2. 2 cadenas de separación y en el mismo lugar 2 puntos altos. 1, 2. Ahora vamos a repetir lo mismo que hicimos en este lado.
vamos a hacer en este otro lado. Empezamos a hacer los puntos altos en relieve, un punto en cada punto. Cuando llegamos aquí a las 3 primeras cadenas que hicimos al principio, vamos a contar en la cadena número 3. Ahí voy a introducir el gancho y voy a hacer 3 puntos altos en el mismo lugar. 1, 2, y 3. De esta manera nos queda igual un lado y el otro. 3 puntos al principio, un punto en relieve en cada punto, 2 puntos en medio en la esquinita con 2 cadenas de separación, 2 puntos en el mismo lugar y después un punto en relieve en cada punto y al final 3 puntos altos en el mismo lugar. En la vuelta número 3 vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la vuelta anterior. Voy a voltear el tejido. Voy a hacer 3 cadenas que forman un punto. En el mismo lugar voy a hacer 2 puntos altos más para tener 3 puntos. Y ahora voy a hacer un punto en relieve en cada punto. Hasta llegar aquí a la esquinita donde es la mitad del tejido. Aquí en la esquinita donde están las 2 cadenas de separación vamos a hacer 2 puntos altos. 1, 2. 2 cadenas y en el mismo lugar 2 puntos altos más. 1, 2. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos de este lado, lo vamos a hacer del otro lado. Empezamos a hacer un punto en relieve en cada punto. Una vez que llegamos al último punto o a las 3 primeras cadenas que hicimos al principio, recuerden, ahí vamos a hacer 3 puntos altos, contamos 1, 2, 3 cadenitas. En la tercera cadena, ahí hago los 3 puntos altos en el mismo lugar. Voy a empezar la vuelta número 4. Volteo el tejido.
Voy a ir tejiendo hacia acá y después hacia acá. Hago 3 cadenas, las cuales forman un punto, más una cadena más de separación, en el mismo lugar un punto alto más. En esta vuelta van a ser 2 puntos en el primer punto. Ahora hago una cadena, me voy a pasar un punto y en el siguiente voy a hacer un punto alto, una cadena, paso un punto y en el siguiente hago un punto alto, una cadena, paso un punto y en el que sigue hago un punto alto, una cadena, paso un punto, me paso al siguiente y hago un punto ahí, una cadena, paso un punto y en el siguiente hago un punto, una cadena, paso un punto y en el siguiente hago un punto, una cadena y aquí en la esquinita voy a hacer un punto alto, 2 cadenas de separación, mismo lugar un punto alto, una cadena, en el punto siguiente hago un punto alto, y voy a repetir exactamente como hice este lado, voy a hacer en este otro lado. Una cadena, paso un punto y en el siguiente hago un punto alto, una cadena, paso un punto y en el siguiente hago un punto, una cadena, paso un punto y me paso al siguiente punto, ahí hago un punto alto, una cadena, paso un punto y en el siguiente hago un punto, repito una vez más, una cadena, paso un punto, en el siguiente hago un punto alto, una cadena, paso un punto y en las 3 primeras cadenas, contando 3 cadenitas, 1, 2, 3, ahí introduzco el gancho, hago un punto alto, una cadena de separación y un punto alto más en el mismo lugar. Voy a empezar la vuelta número 5, voy a voltear el tejido, hago 3 cadenas que forman un punto más una cadena más de separación, en el mismo lugar hago un punto alto más, una cadena, me voy a pasar al siguiente punto y voy a hacer 5 puntos altos sin terminar, ahorita les muestro cómo. Introduzco el gancho, jalo hilo, paso 2 hilos, lazada, introduzco el gancho en el mismo lugar, jalo hilo, paso 2 hilos, tengo 2, lazada, jalo hilo, paso 2 hilos, tengo 3 puntos, lazada, introduzco el gancho, jalo hilo, paso 2 hilos, tengo 4 puntos, una vez más lazada, introduzco el gancho, jalo hilo, paso 2 hilos, aquí voy a hacer una lazada y voy a pasar 5 hilos, cuando me queden 2 en el gancho, lazada una vez más y paso los últimos 2 hilos que me faltan. Hago una cadena, me paso al siguiente punto, hago un punto, una cadena, me paso al siguiente punto y voy a repetir exactamente lo mismo que hice con los puntos sin terminar.
haciendo 5 puntos altos en el mismo lugar sin terminar. Aquí está. Una cadena, me paso al siguiente punto, hago un punto, una cadena, en el siguiente punto hago los 5 puntos altos sin terminar, llevo 2, 3, 4, 5. Una cadena, me paso al siguiente punto y hago un punto. Van quedando como una bolita los 5 puntos juntos. Así que ahora hago lo mismo. Llevo 3, 4, 5. Una cadena, en el siguiente punto un punto, una cadena y aquí en la esquinita vamos a hacer una bolita más de 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. 2 cadenas de separación. En el mismo lugar, una bolita más de 5 puntos. Dos, 3, 4, 5. Una cadena. En el siguiente punto, un punto. Y voy a repetir exactamente lo mismo que hice de este lado, de este otro lado. Una cadena, aquí cuando llegamos ya a las 3 primeras cadenas, contamos 3 cadenas y en la tercera cadenita, ahí hacemos un punto, una cadena de separación y mismo lugar, un punto. Voy a empezar la vuelta número 6.
Volteo el tejido para regresar tejiéndome hacia acá. Hago 3 cadenas, 1, 2, 3. Forman un punto más una de separación. En el mismo lugar hago un punto alto más, una cadena, me paso al siguiente punto, hago un punto ahí, una cadena, me paso aquí a donde está el grupito de 5 puntos y ahí hago un punto alto, una cadena, en el siguiente punto un punto, una cadena, me paso al grupito de 5 puntos, ahí arribita hago un punto alto, una cadena, me paso al siguiente punto, hago un punto alto, una cadena, arriba del grupito de 5 puntos hago un punto, una cadena, arriba del punto, un punto, una cadena, me paso al grupito de 5 puntos y ahí arriba hago un punto alto más, una cadena, en el siguiente punto un punto, una cadena, me paso aquí al grupito de 5 donde está la bolita y hago un punto, una cadena, aquí en la esquinita voy a hacer un punto alto, 2 cadenas de separación, un punto alto más en el mismo lugar, una cadena, un punto en el siguiente punto en el grupito de 5 puntos y voy a repetir exactamente lo mismo que hice en este lado de este otro lado. Aquí hago una cadena en las 3 primeras cadenas, cuento las 3 cadenitas, 1, 2 y 3, ahí voy a hacer un punto alto, una cadena de separación y mismo lugar un punto alto más. Y bueno, estas 6 vueltas que acabamos de hacer ahorita van a ser las 6 vueltas que vamos a ir repitiendo a lo largo del tejido. Recuerden, los aumentos van a ir en las esquinas, a los lados, cuando empezamos la vuelta y cuando la terminamos, y también en medio del triángulo, aquí. Así que por lo tanto nuestro tejido va a ir creciendo cada vez más conforme vayamos tejiendo. Y bueno, ¿qué les parece si tejo otras 6 vueltas para que vean cómo se va a seguir haciendo? Ahorita voy a hacer las 3 primeras 3 vueltas donde van los puntos en relieve. Recuerden siempre, al principio de la vuelta hacemos 3 puntos altos en el mismo lugar y al final de la vuelta otros 3 puntos altos en el mismo lugar. Así que vamos a comenzar. Voy a voltear el tejido, voy a hacer 3 cadenas, en el mismo lugar voy a hacer 2 puntos altos más para tener un total de 3 puntos. Ahora me voy a pasar aquí
a donde está el espacio. Ahí voy a hacer un punto alto. Ahora aquí arriba del punto hago un punto alto. Un punto en el espacio donde está la cadena de separación y un punto arriba del punto. Un punto donde está el espacio, un punto arriba del punto. Y voy a continuar así, de la misma forma, hasta llegar aquí a la esquinita. Aquí en la esquina, en la mitad del tejido, voy a hacer 2 puntos. Uno, dos. 2 cadenas de separación y mismo lugar 2 puntos más. 1, 2. Y voy a continuar exactamente lo que hice de este lado, lo voy a hacer del otro lado. Un punto arriba del punto, un punto en el espacio, así hasta llegar al otro extremo. Y cuando lleguemos al final, contamos 3 cadenas y hacemos los 3 puntos altos en el mismo lugar dentro de la cadenita. Llevo 1, 2, 3. Y esta vuelta es como si fuera la vuelta número 1, ¿verdad? Así que voy a empezar la vuelta número 2 dando vuelta al tejido. Si gustan ponerle un marcador a la primera vuelta para que más o menos ustedes se van dando una idea cuál vuelta sigue. Yo fue lo que hice, ya que me estaba basando a la vuelta 1 y después chequeaba la vuelta 2 y la vuelta 3 y así sucesivamente. Se me hizo más fácil, pero como ustedes gusten. Voy a voltear el tejido para hacer la vuelta número 2. Haciendo 3 cadenas y 2 puntos altos más en el mismo lugar. Ahora voy a empezar a hacer los puntos en relieve, un punto en cada punto.
Voy a continuar haciendo un punto en relieve en cada punto hasta llegar aquí a la esquinita. Aquí estoy llegando a la mitad del triángulo o a la esquinita del medio. Voy a hacer 2 puntos altos en el espacio. 1, 2. 2 cadenas de separación. 1, 2 y en el mismo lugar 2 puntos altos más. 1, 2. Y voy a continuar haciendo un punto en relieve en cada punto hasta llegar al otro extremo. Una vez que llego al final, voy a hacer los 3 puntos altos en el mismo lugar contando las 3 primeras cadenas. Uno, 2, 3. Y esta viene siendo la vuelta número 2 ya terminada. La vuelta número 3, voy a voltear el tejido y voy a hacer exactamente igual que la vuelta anterior. 3 cadenas que forman un punto, en el mismo lugar 2 puntos más para tener 3. Y voy a empezar haciendo un punto en relieve en cada punto hasta llegar a la esquinita o a la mitad del triángulo.
Aquí en la esquinita o en la mitad del triángulo voy a hacer 2 puntos altos en el espacio. 1, 2. 2 cadenas de separación, mismo lugar, 2 puntos altos. Y voy a continuar haciendo un punto en relieve en cada punto hasta llegar al otro extremo. Y aquí estoy llegando al otro extremo. Hago los últimos puntos en relieve que me faltan. Y en el último punto cuento 3 cadenas y ahí voy a hacer los 3 puntos en el mismo punto. Dentro de la cadenita, ahí hago 1, 2, 3. Voy a empezar la vuelta número 4, voy a voltear el tejido, voy a hacer 3 cadenas más una de separación. En el mismo lugar, un punto más. Aquí está 1, 2, 3, nos toca hacer esta vuelta donde es un punto, una cadena de separación, pasar un punto y pasar al siguiente punto, hacer un punto. Así que hago una cadena, paso el primer punto y en el siguiente hago un punto alto. Una cadena, paso un punto y en el siguiente un punto alto. Una cadena, paso un punto y en el que sigue hago un punto alto. Y así voy a continuar hasta llegar a la mitad del triángulo o a la esquinita del medio. Una vez que llegué a la esquinita, voy a hacer una cadena después del último punto que hice y enseguida hago un punto, 2 cadenas, mismo lugar, un punto alto, una cadena, en el siguiente punto un punto y voy a continuar, voy a repetir exactamente lo que hice en un lado, lo voy a hacer en el otro lado. Una cadena, paso un punto y en el siguiente hago un punto alto. Voy a continuar así hasta llegar al otro extremo. Y aquí estoy llegando al otro extremo. Hago una cadena, paso un punto y en el que sigue hago un punto, una cadena y en las primeras cadenitas, en las 3 primeras, ahí voy a hacer un punto, una cadena y mismo lugar, un punto. Ahora nos toca hacer la vuelta número 5 donde van las bolitas o el grupo de 5 puntos. Así que vamos a empezar con 3 cadenas más una de separación, un punto en el mismo lugar, una cadena, después los 5 puntos juntos, una cadena, un punto y así sucesivamente. Así que voy a empezar, voy a voltear el tejido. Voy a hacer 3 cadenas, 1,
2, 3, más una más de separación, mismo lugar, un punto más, una cadena, me voy a pasar al punto siguiente y ahí voy a hacer el primer grupito de 5, como les mostré anteriormente. 2 puntos, 3, 4, 5. Una cadena, me paso al siguiente punto y ahí hago un punto. Y voy a ir repitiendo el mismo procedimiento, una cadena, en el siguiente punto un grupito de 5 puntos, en el mismo punto, después una cadena, me paso al siguiente punto y hago un punto. Voy a continuar así hasta llegar a la mitad del triángulo o a la esquinita. Una vez que llegué a la mitad, voy a hacer una cadena, un punto en el siguiente punto, una cadena y aquí en medio voy a hacer un grupito de 5 puntos, 2, 3, 4, 5. 2 cadenas de separación y mismo lugar, otro grupito de 5 puntos altos, 2, 3, 4, 5. Una cadena, en el siguiente punto un punto y exactamente igual como hice un lado, voy a hacer en el otro lado. Cuando llegamos al final, hago la última cadena y aquí en la tercera cadena del primer punto hago un punto, una cadena de separación y en el mismo lugar un punto alto más. Y ahora nos toca hacer la vuelta número 6, que viene siendo esta. Con 3 cadenas al principio, más una de separación, un punto alto en el mismo lugar, después una cadena, pasar al siguiente punto, hacer un punto alto, después una cadena, pasar arriba del grupito de 5 puntos y hacer un punto, y así sucesivamente. Voy a voltear el tejido, voy a hacer 3 cadenas que forman el primer punto, 1, 2, 3, más una cadena de separación, mismo lugar un punto, una cadena, me paso al siguiente punto, hago un punto, una cadena, arriba del grupito de 5 puntos, ahí hago un punto, una cadena, me paso al siguiente punto y hago un punto,
Voy a continuar de la misma forma hasta llegar a la esquinita o a la mitad del triángulo. Al llegar aquí a la mitad, voy a hacer una cadena, un punto, 2 cadenas de separación, mismo lugar, un punto, una cadena y arriba del grupito de 5 puntos, un punto, y exactamente como hice un lado voy a hacer en el otro lado hasta llegar aquí al final. Y aquí estoy terminando, estoy llegando al otro extremo, hago una cadena, cuento 3 cadenitas, en la tercera introduzco el gancho, hago un punto, una cadena, mismo lugar, un punto más. Y bueno, ya les mostré cómo va a ser el patrón de este chal, así que a partir de aquí pues ya nada más nos queda ir repitiendo las vueltas de la 1 a la 6 hasta que obtengan el tamaño deseado de su chal. Lo pueden hacer del tamaño que ustedes gusten. Más adelantito les voy a dar las medidas si les gustaría hacerlo del tamaño que yo lo hice, pero por supuesto lo pueden hacer más grande, más chiquito, como ustedes gusten. Y también si gustan ponerle un marcador para que se les haga más fácil, como les dije, a mí se me hizo más fácil ponerle el marcador y así ya me iba guiando. Sigue la vuelta 1, sigue la vuelta 2, sigue la 3, la 4, la 5, la 6. Voy a continuar tejiendo hasta obtener yo el tamaño deseado de mi chal y regreso para mostrarles el paso siguiente. Y aquí estoy terminando pues ya haciendo el último punto, simplemente voy a hacer una cadenita para rematar el hilo, lo voy a cortar y lo voy a esconder a través del tejido como se los he mostrado en otros videos. Y es todo. Las medidas que tiene el chal que yo hice sin los flecos son de 100 centímetros de largo. Y de ancho 200 centímetros. Y bueno, yo le puse al final unos flecos, pero lo pueden dejar así, también se ve muy bonito sin ellos. Si no saben cómo hacer los flecos y quieren ponérselos, en mi canal tengo un video donde les muestro cómo. Y bueno, mis amigos, esto ha sido todo en el video de hoy. Espero que les haya gustado este proyecto. Muchas gracias por ver mis videos y los espero en el próximo.